Buenas a todos. La siguiente práctica número 5 la realizamos David Apolinar, León Reyes y Darixon Vargas. El objetivo principal de esta práctica era observar los diferentes elementos de un circuito, ya sea los lazos, las mallas, los nodos, las ramas y los elementos activos y pasivos que conforman dicho circuito. En los siguientes videos podemos observar las conexiones, la ubicación de los equipos y los instrumentos de medición. Como vamos a observar, tenemos una fuente de alimentación con valores nominales de 30 voltios y de corriente de 2 amperios. Nosotros utilizamos los valores de 15 voltajes y 1 amperio de corriente. También podemos observar una protoboard que tiene 6 resistencias conectadas con cables puente y cables normales para poder realizar las conexiones y que el circuito quedara en topología en escalera con 6 resistencias. Para las resistencias se escogieron valores de 100, 220 y 560 ohmios. De cada valor hay 2 resistencias. Y otro objetivo era calcular los valores de la corriente y la tensión en cada resistencia por medio de dos métodos diferentes. Uno era por análisis de nodos y el otro por análisis de mallas. El objetivo de esto era que se pudiera también, uno, aprender cómo usar cada método y dos, que eran exactamente igual los dos métodos. Cuando ya tomamos las mediciones, pudimos observar en el montaje que los datos daban muy similares a los cálculos. Esto es porque se realizó una buena toma de medidas y se escogieron los componentes adecuadamente. El montaje que vamos a observar son las 6 resistencias que ya había mencionado, pero ya acá lo podemos ver en forma del esquema. Entonces acá tenemos el esquema que tiene la fuente de alimentación de voltaje 1 que se representa con B1. Tenemos las resistencias que van de R1 a R6 con las flechas de corriente adecuadas que serían I1, I2, I3, I4 e I5. Cada resistencia tiene su valor de resistencia y en la parte inferior podemos observar el nodo que escogimos para conectarlo a tierra. Esto nos ayudó con los cálculos de, de las tensiones y corrientes, los cálculos teóricos. También acá podemos ver los, las resistencias o el montaje, pero ya montado en una protoboard. Acá podemos ver marcado cuál es cada resistencia y podemos observar que hay resistencias conectadas en forma de escalera. Están las 6 resistencias. Ahora bien, como ya se había mencionado, para que se van a utilizar estas resistencias, se van a utilizar para poder medir la corriente y la tensión en cada una y así comprobar elementos activos y pasivos, además de poder identificar nodos y ramas dentro del circuito. Precisamente para esto se usó el multímetro Fluke 175, que nos ayudó a medir tanto el voltaje con la corriente. En esta práctica tuvimos mucho cuidado con las escalas, que fue una dificultad que tuvimos en la práctica número 4, ya que se nos quemó el fusible de 400 miliamperios. Esta vez hicimos caso de usar la escala más grande y luego hacer la conversión adecuada de unidades. En conclusión, esta práctica se realizó sin ninguna dificultad, como también se puede observar en el informe, y no hubo ningún riesgo de seguridad ni de salud a los integrantes. Muchas gracias por su tiempo y gracias por escuchar.